Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. José volvió a sus hermanos y les dijo que iba a dejar a uno de ellos preso en la cárcel para que los otros llevaran alimento a su familia y pudieran vivir. Los hermanos estuvieron de acuerdo con esto. En esta situación terminamos en el tema pasado y en este tema vamos a continuar en este momento. Entonces, dijo, nos dice la Biblia en Génesis capítulo 42 y versículo 19, si sois hombres honrados, quede preso uno de vosotros, los demás, id y llevad el alimento para remediar el hambre de vuestra casa. Y recalcó José, pero habéis de traer a vuestro hermano menor y seréis verificados o serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Ellos hicieron así. José recalcó la necesidad que tenían ellos de traer a su hermano si querían seguir o querían comprar alimentos y tener el sustento para su casa. Porque José necesitaba, y esto es repitiendo lo que ya dije en una ocasión anterior, José necesitaba verificar que ellos estaban diciendo la verdad. Y cuando José dijo así, como los hermanos no sabían que José los entendía, como ellos no sabían que el que les estaba hablando era José, entonces, como que ellos hablaban en un idioma distinto, estaban seguros que la persona con quien ellos estaban hablando, ese jefe que les estaba exigiendo todas estas cosas, ellos estaban seguros que no lo entendían. Y entonces comenzaron a hablar libremente los hermanos de José. Y dice el versículo 21, y se decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos su angustia cuando nos rogaba y no le prestamos atención. Por eso nos ha venido esta angustia. En el momento de su aflicción, en la forma en que José los estaba tratando, ellos recordaron el momento en que por envidia habían vendido a su hermano. Para evitar que se cumpliera el sueño o los sueños que había tenido, donde José, según los sueños, iba a dominar sobre ellos. Aquí ellos reconocen y hablan y demuestran la angustia por lo que ellos estaban pasando. Ahora se ponían en el lugar de José cuando les rogaba que no les hicieran ese daño. Entonces, en esa conversación, Rubén respondió, no os dije yo, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, ahora se nos demanda su sangre. Ellos estaban reconociendo que la situación por la que estaban enfrentando, con la escasez de alimento para el padre, para la familia que quedaba en Canaán, y por la situación en que ellos estaban atravesando, ellos reconocieron lo que habían hecho, reconocieron que estaban recibiendo un, eh,
una, estaban sufriendo en armonía con lo que ellos habían hecho. Ellos merecían todo esto que estaba pasando. Pero allí estaba José. Vamos a poner nuestra atención un momentico en José. Pero ellos no sabían que José los entendía, porque como que tenían un intérprete, pues pensaron que José no los entendía. Y cuando José los oye hablando acerca de ese suceso, de esa situación difícil que José había vivido, cuando él escucha a sus hermanos con esa lamentación y con ese reconocimiento, José no podía soportar estar delante de ellos, porque José quería hacerles bien. José no tenía odio contra sus hermanos. Lo que estaba buscando era estar seguro que sus hermanos habían cambiado, que su padre estaba bien y que su otro hermano no era víctima de la envidia o del odio de sus demás hermanos como él había sido. Por eso José tuvo el sentimiento y José se apartó y lloró. Después que pudo dominar sus sentimientos, después de haber llorado, después de haberse desahogado, volvió a ellos y les habló. Entonces tomó José a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Hay aquí dos cosas que quiero yo recalcar en este tema. Uno es el momento en que José no soportó más, se fue aparte y lloró. En la vida hay momentos, dice la palabra de Dios, de reír y hay momentos de llorar. El llanto es producto del pecado, porque es producto del dolor, es producto del sufrimiento, también es producto de la emoción, porque no se llora solamente por dolor o por sufrimiento. También cuando hay alegría se puede llorar. Forma parte de los sentimientos del ser humano. Y como la experiencia del ser humano en el pecado es que el pecado ha traído tantas cosas malas, entonces se intensifica, pero el llanto tiene aspectos muy positivos porque sirve para desahogarse, sirve para estabilizar el control emocional que uno necesita tener en cada momento. El llanto puede ser malo, pero también puede hacer bien. En el caso este de José, demostraba ese llanto, el dolor sincero que él sentía por dos cosas. Uno, por lo que sus hermanos habían hecho contra él. Otra, por la situación difícil que estaban pasando en Canaán, donde estaban expuestos al hambre. De todas maneras, este llanto demuestra que José era un hombre sincero, que era un hijo de Dios verdadero, que José no guardaba rencor y que José verdaderamente, como un hijo de Dios que era, como estaba recogiendo el fruto de su consagración a Dios, que es no guardar rencor, ni odio, ni resentimiento contra sus hermanos, el llanto en José se menciona como algo en favor de la manera en que él se había acercado más a Dios y también demuestra los sentimientos de paz, de armonía que José quería tener con sus hermanos. Pero, de acuerdo con lo que José estaba haciendo, uno debía quedar preso.
Y José no dijo a los hermanos cuál de ustedes quiere quedar preso. José tomó a Simeón y fue el que dejó preso. ¿Por qué José habría elegido a Simeón como el que debía quedar preso en la cárcel? Porque los que quedaban sueltos, los otros 9, tendrían un privilegio de llevar la alimentación a la familia que lo necesitaba. Y también tenía el privilegio de quedar en libertad. Pero Simeón quedaba preso, no tenía libertad por lo tanto y no podía regresar a su familia. No podía sentir el gozo de llevar alimento para su familia. ¿Por qué José escogió a Simeón? Pensando un poco en la historia de Simeón, nosotros encontramos que cuando el caso de Dina, Simeón, perdón, con Leví llevaron la voz cantante al tratar con Siquén y con Amor. Ellos acordaron un pacto de unirse en familia, de tener casamientos, uniones maritales con los de Siquén, pero les dijeron que debían de circuncidarse y recordamos la historia que dice que cuando ellos estaban en su momento más difícil de la circuncisión, Simeón con Leví tomaron sus armas y fueron y mataron todos, a todas las personas, a todos los hombres, se llevaron cautivas a las mujeres, se llevaron, saquearon todo, mataron a todo el mundo, o sea, que nota que era una persona violenta, era una persona mentirosa y una persona que estaba presta a cobrar venganza de acuerdo a la forma en que él pensaba y no tenía escrúpulos para matar y no tenía escrúpulos para esclavizar. Por lo tanto, la inclinación de Simeón era una inclinación mala. Entre los hermanos que odiaban a José y que acordaron matarlo, que acordaron eh, eh, acabar con José, estaba Simeón entre los primeros. Rubén trató de salvarlo. Judá fue el que habló, no lo matemos, vendámoslos como esclavos. Simeón era el que quedaba. Como que lo mismo Rubén que Judá hablaron para no matar a José, se desprende entonces el liderazgo de Simeón y por eso él queda preso en la cárcel. Y sus hermanos entonces pueden regresar. O sea, José estaba probando a sus hermanos, él sabía lo que estaba haciendo y quién debía quedar preso en la cárcel e hizo, según lo que se ve en la Biblia, lo mejor. Cuando José libera a sus hermanos, la Biblia habla de cómo José actuó. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 25. Después José mandó que llenaran sus sacos de trigo y devolvieron el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y que les dieran comida para el camino. Y pues así se hizo como él había mandado. ¿Por qué José les devolvió el dinero? José les devuelve el dinero por más de un motivo. Era una prueba que estaba poniendo a sus hermanos para ver la honradez de ellos. Pero también
porque él no iba a cobrarle el alimento que su familia necesitaba. Dios lo había capacitado a él, a José, para hacer todo este trabajo de guardar los alimentos para prevención cuando llegara la hambruna. Y José reconocía a su familia y él no le iba a cobrar. Por esta parte, se sentía mejor dándole a su familia de la provisión a la cual José había sido el elegido por Dios para que se tuviera. Y también qué iban a hacer estos hombres con ese dinero que se les devolvía. No se los devolvió José para que se los pagaran, pero cómo ellos iban a actuar. La forma en que ellos iban a actuar podían tomarla de una manera o podían tomarla de otra manera. Podían pensar que era algo que les beneficiaba o que era algo que les perjudicaba. Entonces, la Biblia dice, ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron. Al anochecer, uno de ellos, no dice cuál de ellos fue, abrió su saco para dar de comer a su asno y vio el dinero en la boca del costal. Ese que abrió el costal con el alimento y encontró el dinero, la Biblia no dice cuál fue, pero como que se los devolvió a todos, cualquiera que lo haya recibido pudo ser la misma experiencia. ¿Qué pasó con estos hermanos cuando ellos descubrieron esto? Dice en versículo 28, y dijo a sus hermanos, o sea, el que encontró el dinero en el costal, dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, ahí está en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados se dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos, o qué es esto que nos ha hecho Dios? Ellos se asustan. Cuando se enfrentan a la situación, ellos se asustan. No dice la Biblia que ellos abrieron sus costales. No quisieron volver atrás para hablar con ese señor de Egipto por la experiencia que habían tenido. Además, que se necesitaba que el alimento llegara para el sustento de su familia. Pero en vez de alegrarse que tenía de vuelta su dinero, ellos se lamentan y entonces enseguida echan la culpa a Dios. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Todo lo que estaba sucediendo era lo que José estaba haciendo. Eso hemos hablado y vamos a seguir hablando. Pero los hermanos que no sabían esto, ellos, en vez de agradecer que llevaban el alimento, culpan a Dios de las pruebas que estaban pasando. ¿Por qué el ser humano casi siempre, digo casi siempre porque no creo que todos los seres humanos hagan lo mismo, ni que en todo momento se haga lo mismo, pero por qué el ser humano siempre busca culpar a Dios de las cosas que uno cree que le están pasando a uno de mal? Muchas cosas malas hay en el mundo, muchas situaciones difíciles hay que enfrentar en la vida. Muchas veces vemos un mal y no nos damos cuenta que es por nuestro bien. Pero sea de una manera o de otra, ¿por qué culpar a Dios de todo lo que pasa? Yo sé que Dios es el creador, es el dueño del universo. Dios creó a una de sus criaturas como Él quiso. Dios es el sustentador de la vida.
no sucede ni siquiera una respiración que no sea por la voluntad y el cuidado de Dios. Porque si Dios retirara su mano, todo ser viviente moriría en todos los lugares, porque la vida se tiene por Dios. Pero Dios no quiere el mal, Dios quiere el bien del ser humano. La Biblia enseña que Dios dice que Él no quiere que el pecador muera, que Él quiere que el pecador viva. La Biblia enseña que Dios dice, delante de ti está el bien y está el mal. Escoge pues el bien para que viva. ¿Por qué vas a morir? Sin embargo, el acusador, el diablo, siempre acusa a Dios de todas las cosas y le echa culpa a Dios de todo lo malo que pueda haber. Cuando en la Biblia vemos claramente desde la mentira del diablo a Eva cuando dijo que no iba a morir por comer de la fruta prohibida, el diablo siempre culpa a Dios de todo y busca la forma de engañar. Creo que por la inclinación del pecado que los hombres tenemos, podemos favorecer en alguna ocasión esta forma de mirar del enemigo, pero no es sabio ni es verdadero culpar a Dios de todas las cosas malas que suceden. Y más aún, como en este caso que estaba pasando, que no era ningún mal, que ellos habían recibido el alimento y su dinero devuelto, y eso no era mal, y formaba parte de la forma en que José estaba tratándolo. Pero hablo de esto porque quiero llamar la atención, que no seamos nosotros quienes le sigamos el juego al enemigo. Aunque el bien y el mal existen, y aunque la Biblia dice que Dios dice que Él trae el mal, de eso vamos a estudiarlo en otro tema aparte, pero el mal viene por causa del pecado. Dios lo permite porque es Dios libre albedrío, pero cuando una criatura elige una cosa, Dios no la obliga a elegir de otra manera. Y cuando se elige el pecado, entonces se elige todo lo malo, se elige todo el sufrimiento, toda la decadencia, se elige la muerte. No porque fue la voluntad de Dios, ni porque es que Dios lo impone, sino que Dios respeta la elección que cada uno hace. Y esa mala elección es la que trae como consecuencia todo el mal y todo el sufrimiento. Llegamos con nuestro tema hasta aquí. De aquí seguiremos analizando la vida de José. Por favor, comparte este tema para que otras personas también puedan ser beneficiadas y volveremos a vernos en la próxima grabación.